Capítulo 6. Revancha parte 2. Horas habían pasado desde aquella discusión que se dio en el club del ocultismo donde Ama y Ciervo no habían acabado en los mejores términos, incluso tras su intento de reclutar a la persona más fuerte que conoce sus únicos aliados en esta misión de rescate solo fueron el rubio al que las chicas de la academia proclamaban como el príncipe de la academia Yuto Kiba y la chica de primer año considerada la mascota adorable de la escuela Touhou Koneko. Honestamente el castaño se sentía traicionado por parte de Ine puesto que había pensado que durante este tiempo de convivencia que habían tenido juntos habían llegado a empezar una amistad y podría contar con ella, pero siendo realista era muy egoísta de su parte hacerle esa petición a la chica de ojos dorados. Ella ya lo había ayudado antes y dio su vida por eso, pedirle que volviera a arriesgar su vida una vez más era absurdo cuanto menos, ella no le debía nada a él y muy por el contrario aún no saldada su deuda por lo que ella hizo por él esa noche. La chica de último año había sido muy clara respecto a que no quería que se sintiera en deuda con ella, pero sabía bien que lo que hizo por él probablemente nadie más lo hubiera hecho en su situación y mucho menos una chica de su escuela, sabiendo la reputación que se había ganado a pulso, cualquier otra persona se habría alejado del lugar y fingido no haber visto nada. En cualquier caso estaba feliz de no tener que estar haciendo eso solo y aunque no tenía toda la ayuda que le hubiese gustado por lo menos estaba seguro ahora más que nunca que la pequeña Albina y el rubio serían personas con las que podría contar a partir de ahora. Es así que dando un vistazo a los dos amigos que lo flanqueaban lado a lado, se dispuso a entrar en la lúgubre iglesia abandonada con el sigilo de la noche, siendo el manto que los cubría para sorprender a su enemigo. Por otra parte, unos minutos más tarde, después de que el equipo de 3 demonios se había aventurado al interior del templo deteriorado, la misma Rias Gremor y junto a su inseparable reina Akeno estaban paradas en la parte trasera del edificio bañadas por la luz de la luna que se vio ensombrecida por dos seres que se mantenían metros lejos del suelo al batir sus enormes alas que cuyo plumaje más oscuro que una noche sin luna caían al suelo como los pétalos de los cerezos suelen hacer en cierta época del año. Mirando hacia arriba a las dos mujeres recién llegadas, Rias no tardó mucho tiempo en reconocer a las dos caídas que habían sido cómplices en el asesinato de su preciado peón y más importante aún las dos idiotas que estuvieron a nada de crear una guerra contra el panteón sintoísta. Dando un largo y cansado respiro por lo que se venía, la pelirroja decidió empezar esto de una vez. Así que ustedes dos también están aquí, debí suponer que el trío de arpías no se habrían separado, sin embargo lo que me tiene curiosa es por qué los ángeles caídos estarían trabajando junto a un sacerdote de la iglesia. No creo que sean tan ignorantes como para no saber que la iglesia nos considera seres blasfemos tanto a nosotros los demonios como a ustedes los caídos de la gracia de Dios. ¿Realmente esperan que todo esto termine sin ustedes siendo atravesadas por su espada o huyendo de las balas de su arma? Preguntó burlona la chica de cabello carmesí mirando a la mujer más alta de cabello azul corto con un prominente escote y a la chica más baja de cabello rubio con un atuendo de gótica. No seas estúpida, Gremori, ese humano desquiciado es solo una herramienta y como tal será desechada tan pronto deje de sernos útil, no es muy diferente a lo que hacen ustedes los demonios, así que debes estar familiarizada con el trato. Respondió cínicamente la mujer más grande de cabello azul, dándole una sonrisa llena de malicia a las dos diablesas que solo fruncieron el ceño. ¿Cómo es que tú, un ángel caído, sabe mi nombre? Si me conoces debes de saber de quién es este territorio y las consecuencias de estar aquí sin mi permiso matando gente a su antojo. Por supuesto que sabemos quién eres, es más nos ahorraste mucho trabajo al venir aquí y no tener que ir a buscarte. En cuanto Reinare le extraiga la Sacred Heart a esa monja y obtengamos ese poder de nuestro lado, será mucho más sencillo acabar con la plaga de demonios que tiene esta ciudad, incluyendo a las inútiles herederas de dos de las casas más importantes del inframundo. La respuesta acompañada de las sonrisas asquerosas de ambas mujeres que habían desviado su mirada a la iglesia que por breves momentos expulsó un brillo verde desde su interior no fue para nada del agrado de la Gremori que ya estaba preparándose para invocar un círculo mágico en la palma de su mano y desaparecer a ambas caídas con su amiga de la destrucción. No obstante el claro tras la iglesia se vio envuelto por una luz púrpura y antes de que todas las mujeres pudieran reaccionar un comercio
cometa del mismo color se estrelló en contra de la chica rubia, que no pudo hacer nada más que gritar aterrorizada, hasta que envuelta en la misma luz morada, impactaron de lleno contra el suelo a unos metros de las diablesas, que observaban en guardia listas para atacar en caso de lo que sea que haya lanzado ese ataque fuera también enemigo de ellas. No obstante, cuando dicho ataque dejó de emitir esa luz morada con contornos negros, la imagen familiar de una chica fornida de cabellera azabache y salvaje se hizo presente. Sin embargo, antes de que el alivio pudiera llegar a las mentes de las imágenes, se completó gracias a la dispersión de la luz y el polvo que se había levantado tras el impacto. Ahí frente a todas se encontraba la salvaje Ine con sus dorados ojos, brillando con rencor hacia la paralizada peli azul, que no podía apartar la mirada del cuerpo a los pies de la yokai, y no era para menos puesto que bajo los pies de la recién llegada un charco de sangre se empezaba a expandir por el suelo a su alrededor. A un lado el más que probable cadáver de la rubia yacía totalmente roto, el cuello de la chica girado y doblado en una posición totalmente antinatural, mientras la sangre seguía saliendo lenta pero constantemente de su nariz y boca. Por esto odio los ataques por la espalda, no te permiten disfrutar del combate contra el enemigo, y por su fuera poco no es más que una salida para los cobardes. Solo en esta ocasión me permití descender a el nivel de la escoria para demostrar un punto, pero no te preocupes perra con alas, tú y tu compañera que se atrevieron a matarme de una forma tan cobarde, se unirán a ti pequeña amiga en el infierno. Tuve misericordia de esta rubia solo porque ella no me atacó, pero ustedes van a pagar muy caro esas dos lanzas de luz. Interrumpiendo el sórdido silencio, Hine se dirigió a la peli azul, que ahora la miraba con tanto odio que si las miradas mataran Hine, probablemente ya hubiera muerto una docena de veces. No obstante, y para agravar más la situación, la yokai apuntó la palma de su brazo en dirección a el cuerpo inerte de la rubia para que antes de que alguien pudiera hacer o decir algo, una haz de energía púrpura saliera disparada, y al instante en que hizo contacto con el cuerpo, lo envolvió como si fueran llamas violetas para que poco después desapareciera junto al cuerpo, solo dejando una mancha de negra en el suelo como única prueba del incendio que devoró el cadáver de la caída. Dándole una sonrisa depredadora a la caída, que solo veía la mancha de cenizas que alguna vez fue su compañera, se envolvió una vez más en aquella aura llameante, sacando a todas de su estupor, y en un estruendo ocasionado por sus pies, despegando tan violentamente del suelo, el cometa púrpura salió disparado en dirección a la caída, que ya se había cubierto con sus brazos para amortiguar el impacto. No obstante, antes la vista atónita de la caída de cabello azul, la yokai desapareció a mitad de camino, como si jamás hubiera estado ahí. Confundida y más que un poco alarmada, estaba a punto de girar su cabeza para escanear la zona en búsqueda de su oponente, solo para ser abruptamente interrumpida por ambos puños de la yokai en forma de mazo, que chocaron contra su espalda dolorosamente, enviándola directo al suelo sin la más mínima oportunidad de que sus alas pudieran corregir su trayectoria y evitar el impacto. Solo pudo cerrar los ojos con fuerza para mitigar el dolor que abrumaba su espalda, y en espera del próximo impacto contra el suelo. No obstante, el estremecedor choque contra el pavimento jamás llegó. A menos de 1,5 metros de llegar al suelo, su caída se vio interrumpida abruptamente cuando sus ojos se abrieron por el sórdido dolor en su estómago, y sus pulmones lloraron por la repentina expulsión de todo su preciado. Apenas pudo reaccionar lo suficientemente para notar a la peli negra con su rodilla clavada en la boca de su estómago, suspendiéndola en el aire, y antes de que otra cosa pudiera pasar, sintió la ingravidez de su cuerpo, cuando su rodilla dejó de sostenerla en el aire para que en menos de de manera monstruosa y se viera azotada duramente contra el suelo con su columna, gritando en agonía cuando un segundo golpe de mazo la enterró en un cráter. Para Rías y Akeno todo había pasado tan rápido que apenas pudieron ver a la princesa de Kioto en los momentos donde su cuerpo se había detenido por completo para golpear a la caída. Fueron solo los momentos en que la yokai hizo sus 3 ataques donde realmente pudieron verla apareciendo y desapareciendo a una velocidad que sobrepasaba por mucho a la del caballero de la familia Gremori, sin mencionar que la estudiante de ojos dorados había estado volando sin haber sacado sus alas de murciélago como todos los
demás demonios tenían que hacer para poder elevarse al cielo, tal como sus mentes pudieron comprenderlo. La única comparación que pudieron hacer era con la de un meteorito o un cometa viajando a velocidades más allá de la razón humana, impactando implacablemente contra su objetivo jurado sin hubiera fuerza de la naturaleza capaz de detenerlo. Esa había sido Son Jine. En solo 10 segundos había terminado con su segundo oponente y a menos de 5 minutos de su repentina aparición ya había eliminado una amenaza y neutralizado a la segunda. Más que asombradas y solo un poco temerosas del poder que poseía la yokai, no pudieron evitar ver a la realeza de Kioto con diferentes ojos. ¡Qué mujer tan patética! Mírate ahí rota y agonizante. Con solo 3 golpes míos fue más que suficiente para dejarte inmóvil. Puede ser que tus brazos y piernas no estén rotas, pero de nada te va a servir con tu columna vertebral destrozada, una forma de vida tan miserable que depende de trucos y ataques traicioneros para poder sobrevivir, pero tan pronto te enfrentas a un enemigo de frente no puedes hacer nada, aunque tal vez solo sea que tú y tus basuras de compañeras no son rival para mí y el que me hayan podido asesinar fuera solo un producto de mi descuido más que por su patético poder. Siéntete agradecida, rata con alas, puesto que antes de morir fuiste capaz de observar y sentir el poder que ni tú ni tus amigas podrán alcanzar en todas sus patéticas vidas llenas de artimañas. Dando un paso hacia atrás, la palma de su mano apuntó hacia el cráter sangriento frente a ella y sin parpadear dejó caer una esfera de energía púrpura que al instante de tocar a su objetivo, una cúpula del mismo color envolvió todo el cráter para que un segundo después una gran columna hecha de la misma energía emergiera en una explosión que desintegró violentamente el cuerpo que aún había permanecido con vida hasta ese entonces. Los gritos agónicos de la mujer de cabello azul habían sacado de sus pensamientos a Rías y su reina solo para ver cómo todo el cuerpo se consumía por esa energía violeta, y para cuando el espectáculo de luces se acabó no había quedado ni rastro de que alguna vez hubieran habido 2 ángeles caídos ahí, solo una mancha de cenizas en el suelo y un cráter humeante fueron la prueba de que no era bueno enemistarse con la princesa. Girando la cabeza para ver al par de chicas tras ella, las palabras de Jine fueron simples pero directas al punto. No se metan en esto, este asunto es entre ellas y yo, siquiera Yodo tiene permitido meterse en esto, así que en cuanto lleguen aparten a todos de mi camino. Dando esa única advertencia, Jine se elevó por encima de ambas chicas hasta llegar a una distancia prudente. Cerrando sus ojos y concentrándose en sus sentidos, comenzó a buscar la presencia de la última caída, expandiendo su rango de detección por toda la zona y centrándose más específicamente en el edificio abandonado bajo ella, tratando de ubicar exactamente en qué parte se encontraba, puesto que no estaba interesada en tratar con el resto de basuras. Pasaron unos cuantos segundos en los que las One-samas de la academia observaban atentamente a la chica cuya cola ahora se agitaba libremente con el viento, y en un solo segundo la aparente paz que rodeaba el ambiente se esfumó cuando la mujer se envolvió una vez más en esa aura luminosa y sin ningún reparo se precipitó de lleno contra el edificio. Mientras tanto, en otro sitio, para ser más exactos en el interior de aquella iglesia olvidada por Dios, todo el panorama se veía desolador para el trío que había llegado en ayuda de la monja. Si bien habían podido acabar con los sacerdotes renegados que trabajaban bajo las órdenes de las caídas, esa fue la única victoria que el equipo había logrado, puesto que frente a ellos y para el creciente horror de Castaño le habían arrebatado aquel tesoro sagrado que la monja portaba y con él la vida misma de la chica. Es entonces que ahora Issei más que furioso se paraba frente a la caída, que sin ninguna clase de remordimiento se había puesto el par de anillos que representan la Sacred Heart de Asia, y sin compasión arremetió verbalmente contra el Castaño y la ahora difunta monja, dejándole en claro cuán inútil habían sido sus esfuerzos. El Castaño, más que furioso y dolido por la pérdida de su amiga, había activado exitosamente por primera vez su Sacred Heart, que se había materializado en un guantelete rojo con puntas doradas y una gema esmeralda en el centro. Con el nuevo poder fluyendo había avanzado de frente para arremeter en contra de la caída, que ya lo estaba esperando con un par de lanzas de luz. No obstante, un temblor que atacó todo el edificio lo hizo perder su equilibrio y detener su carrera frenética en búsqueda de venganza.
Antes de que cualquiera se pudiera preguntar qué era lo que estaba pasando, el techo sobre sus cabezas se destrozó en 1000 pedazos al mismo tiempo que Meteorito Púrpura impactaba en el espacio entre Issei y la ángel caído conocida como Reinaré, ocasionando que las ventanas de por sí ya deterioradas de la iglesia fueran destrozadas por la onda de choque ocasionada por la colisión. Pasaron breves segundos en que el resto de ocupantes del lugar se pusieron nuevamente de pie tras haber sido derrumbados por el feroz movimiento del suelo al recibir el impacto y la posterior onda expansiva. Para cuando todos se pusieron de pie y trataron de mirar lo que había ocasionado tal destrozó la cortina de polvo más la luz que emanaba del objeto que cayó les imposibilitó la tarea, o por lo menos eso había sido hasta que en un solo movimiento una corriente de aire aparentemente generada por el mismo objeto que cayó, tanto la luz como la polvareda se habían dispersado, dejando ver en todo su esplendor que aquella cosa que destrozó el techo no era un qué sino un quién, puesto que parada cara a cara frente a Reinaré estaba la misma Hime más seria que nunca, y eso ya era algo para notar, puesto que normalmente la mujer pasaba sus días con un rostro serio que no invitaba a nadie a acercarse. Pero mira a quién tenemos aquí, si es la rata asquerosa que no pudo luchar sus propias batallas, y para salvar su insignificante vida tuvo que recurrir a los demás. Bueno, Reinaré, tengo noticias. Esta es una pelea de la que no vas a poder escapar, y nadie vendrá en tu ayuda esta vez porque de eso ya me encargué. Aún tengo la mínima esperanza de que seas un poco más entretenida que tus compañeras, pero no te preocupes, tú tienes un trato especial, así que te prometo que no morirás tan rápido como ellas. Las palabras de la Youkai de cabello oscuro fueron suficiente para regresar a todos a la situación actual y salir del estado de shock en el que se habían sumergido por unos segundos, y sin duda el primero en intervenir fue Issei, que quería vengar la muerte de su amiga. No obstante, una sola mirada hacia él y el resto del pequeño equipo de rescate lo hizo detenerse en su lugar. Ni se te ocurra meterte en esto, Yodo, esta ya no es tu pelea, tuvieron su oportunidad antes de que yo llegara, pero fallaron de todos modos, así que ahora no interfieran o les juro que se van a arrepentir. El ambiente tenso en la habitación fue lo primero que notaron las dos hermosas One-samas de la academia cuando escucharon la clara amenaza y única advertencia de la chica, que había sido muy clara con respecto a que nadie iba a intervenir ni por su parte ni por parte de la caída, que ya no tenía aliados posibles puesto que los exorcistas renegados habían huido tan pronto llegó Hime aprovechando el alboroto. No obstante, ninguno llegó lejos puesto que ellas se habían encargado de eliminarlos antes de llegar. Por parte de la única caída que quedaba no pudo hacer nada más que reírse burlonamente, puesto que el haber obtenido la Sacred Gear le había aumentado enormemente su confianza en sus habilidades, y gracias al poder curativo de la misma estaba segura que podría ganar contra cualquiera, aunque antes de que pudiera decirlo en voz alta se vio interrumpida por la falta de aire, puesto que Hime ya había avanzado hasta ella y su puño encontró su lugar incrustado en su abdomen. Dando pasos torpes hacia atrás tratando de recuperar el aire, Reinaré extendió sus alas para elevarse y aumentar la distancia entre ambas. No obstante, la yokai no se quedó de brazos cruzados cuando también comenzó a levitar, pero para confusión de todos a excepción de Rias y Akeno, que ya la habían visto, ella no estaba usando sus alas de demonio. Al instante el intercambio de golpes dio comienzo con una concentrada Reinaré que estaba haciendo lo posible por seguir la velocidad de los golpes de la mujer más corpulenta, puesto que no era nada fácil bloquear sus golpes y al mismo tiempo tratar de contraatacar. Afortunadamente para ella estaba haciendo las cosas bien, puesto que hasta ahora ningún golpe de Hime había dado en su objetivo, estaba bloqueando y desviando sus puños de manera exitosa, pese a no estar acostumbrada a este tipo de combates cuerpo a cuerpo a tal velocidad. Para el resto de los presentes era impresionante ver la velocidad a la que Hime se podía mover, siendo ella una torre que se especializaba mucho más en la defensa y la fuerza bruta. Jamás fueron reconocidos por la velocidad tanto de movimiento como de reflejos, pero ahí estaba ella coordinando golpes rápidos de igual manera que bloqueaba el ocasional contraataque de la caída. Sin embargo, para las dos chicas de mayor rango en el grupo que ya habían visto a Hime luchar, sabían que no estaba tomándose en serio
la pelea, esa velocidad no era ni de cerca el máximo que podía alcanzar y sus golpes no tenían la potencia que habían visto. Por si fuera poco, ellas podían ver lo tranquila que estaba la princesa Yokai, como si no estuviera haciendo nada más que jugar. El enfrentamiento a altas velocidades tuvo un breve pero significativo intermedio cuando uno de los puños de Reinare logró golpear fuertemente el rostro de Hine, obligándola a retroceder con un labio partido. Por supuesto que la caída de ojos violeta había notado que su oponente jugaba con ella y furiosa aumentó su fuerza y velocidad en ese golpe para demostrar que tenía que ser tomada en serio. Para el resto de los presentes fue una sorpresa, ya que la torre había estado dominando la batalla hasta ahora, por lo que no esperaban que la primera en conectar un golpe fuera el ángel caído. Lo que todos habían esperado era una reacción furiosa por parte de la yokai, y en lugar de eso Hine solo enderezó su mirada hacia su enemigo, sin ni siquiera molestarse en limpiar la sangre con su mano. Solo deslizó la lengua por la zona afectada de su labio, eliminando la sangre que emergió del corte, y esbozó una sonrisa aún más grande que la que había tenido Reinare al conectar ese golpe. En un solo parpadeo Hine ya se encontraba sobre el ángel caído, que tomado por sorpresa no pudo hacer nada más que cubrirse con sus antebrazos y bloquear la lluvia de golpes que se le venían encima. Todos notaron el cambio enseguida. La velocidad y la fuerza de sus ataques había aumentado de manera significativa, no permitiendo que el ángel de alas negras pudiera hacer otra cosa más que retroceder al suelo una vez más y apoyarse de sus piernas para evitar el retroceso que la estaban obligando a hacer, y aún en el suelo le era imposible dar pequeños pasos atrás tras el impacto de esos puños que apenas podía mantener a raya con sus antebrazos y desviar alguno que otro ataque. Poco a poco todos vieron cómo la presión que Hine estaba ejerciendo obligaba a retroceder cada vez más a su oponente, arrinconándola hasta estar a punto de que su espalda se tocara con la pared que delimita la habitación. ¿Qué pasa, basura? ¿Es este todo tu poder de pelea? ¿Qué pasó con toda esa arrogancia tuya? ¿Te reíste pensando que podías conmigo solo por robarle ese estúpido poder a la monja? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me muestras esa confianza que tenías? Demuéstramelo. El último grito de la yokai, cargado de un sentimiento que nadie de los presentes pudo distinguir, fue el detonante para que Reinare se viera totalmente arrinconada, sin posibilidad de retroceder más, puesto que su espalda había chocado con la pared. No obstante, Hine parecía no estar de cuerpo, porque tan pronto dijo su última palabra, la aura púrpura volvió a rodearla, y con ella el poder descomunal que Rias que no habían visto volvió con venganza, impactando golpes tan poderosos que ignoraron por completo que la mujer de alas negras estuviera bloqueando con sus antebrazos, puesto que bastó solo recibir un solo impacto de esos puños para agrietar la pared tras ellas, y al segundo ambas mujeres atravesaron violentamente la pared, saliendo a las afueras de la iglesia en un estruendo, acompañado por los escombros a su alrededor de la pared destruida. Rápidamente los demás miembros de la casa Gremory salieron para seguir observando el combate, con Issei cargando el cuerpo de Asia, no queriendo dejarla sola. Aparentemente la embestida de la yokai no se había limitado a atravesar la pared, puesto que ahora aplicaba más y más fuerza a sus ataques, hasta que en un solo momento de oportunidad, y aprovechando que ya no estaban en un espacio cerrado, la caída extendió sus alas para separarse del suelo y su feroz atacante, al mismo tiempo que dos lanzas de luz se formaban en sus manos, lanzando ambas en dirección a Hine, que se había quedado de pie en el suelo mirándola sin alguna clase de preocupación. Al instante en que ambos ataques entraron en su rango de alcance, solo necesito extender ambas manos para sostener las lanzas a pocos centímetros de tocar su pecho. Por favor, ¿realmente pensabas que un ataque insignificante como este podría surtir efecto contra mí? Estos ataques tan débiles solo fueron capaces de matarme por haberme descuidado, e incluso con mi nueva debilidad a la luz purificadora esto no hace mucho realmente. Los demonios a un lado del campo de batalla no podían creer que hubiera podido sostener esos ataques como si no fuera nada. Era un hecho conocido que los demonios eran débiles ante la luz, y la sola presencia de un poder así los podía llegar a debilitar, ya ni hablar de recibir un ataque así de lleno. Y si bien los más observadores podían ver el humo salir de las manos cerradas alrededor de las lanzas, no parecía ser una molestia para Hine, puesto que en un parpadeo presionó con más fuerza los ataques
ataques, destrozándolos en el proceso dejando que se desvanezcan en el aire. Una vez más la sonrisa de la princesa de Kioto regresó, y en un estallido de velocidad, se envolvió en su aura para estar frente a la caída que apenas atinó a levantar un brazo para cubrir la patada que se dirigía a su estómago. Lamentablemente se demostró haber sido un error puesto que todos escucharon el horrible sonido del crujido de huesos al romperse. Era más que obvio que la patada había destrozado su brazo izquierdo. Tan rápido como pudo la caída aprovechó el impulso del impacto para alejarse y tratar de usar la Sacred Heart recién robada para curar su brazo, pero Hine no estaba permitiendo nada de eso. En un instante y apenas cuando el brillo verde del anillo en su mano sana estaba comenzando a cubrir el resto de su mano, la temible mujer yokai lanzó su puño al rostro del ángel que, conmocionada y aturdida por el fuerte impacto, no vio venir el gancho izquierdo que impactó de lleno en su zona media. Cuando su cuerpo fue obligado a flexionarse debido al dolor en su torso, su cabeza fue enviada de regreso hacia atrás por un puño en su mandíbula que casi hace que se corte su propia lengua con sus dientes. Una vez más su despegue hacia atrás se interrumpió por ambas manos de la yokai que tomaron su cabeza por los costados para obligarla a regresar hacia abajo donde una rodilla ya la había estado esperando para impactar de lleno contra su rostro, dejando que la sangre de su nariz y boca saliera libremente, y antes de que pudiera salpicarla, Hine dio una vuelta en su lugar para con el mismo impulso dar una patada giratoria directo al costado del torso de Reinare, enviándola en dirección a los asombrados espectadores que por la impresión de tal brutalidad no estaban preparados para ser embestidos por el cuerpo de su enemigo. No obstante, no hubo necesidad puesto que antes de que el cuerpo lastimado del ángel caído llegue hasta ellos, Hine ya se encontraba ahí y apoyando sus manos en el suelo, conectó una patada doble en el pecho de la mujer enviándola ahora en dirección ascendente, dejando una fuerte ventisca de viento. Al despegar del suelo una vez más, se lanzó para alcanzar a su enemigo en el aire para dar una patada que redireccionó la trayectoria de la caída una vez más, y ese fue el inicio de un bucle brutal de ataques que no permitían que el ángel cayera al suelo ni que se recuperara en el aire, puesto que siempre aparecía Hine esperándola con un nuevo golpe que continuaría con su viaje en otra dirección. En medio de la conmoción por la crueldad que la yokai estaba demostrando, fue Akeno la que notó un hecho por demás importante y se lo hizo saber a su presidenta de inmediato antes de que fuera tarde. Tenemos que detenerla ahora antes de que se decida a terminar con la pelea. Habló fuertemente la Imejima para que su voz fuera escuchada por encima de los fuertes impactos de los golpes de la batalla, y afortunadamente alcanzó los odios de todos. No obstante, le tomó un segundo extra a la presidenta el poder entender las implicaciones de lo que Akeno quería decir, y en un instante su rostro adoptó uno de preocupación similar al de su mejor amiga. No obstante, el resto del grupo seguía sin entender y sin querer perder tiempo con sus preguntas, decidió explicar brevemente la razón de su angustia. Escúchense que Issei quería mucho a esa monja y planeaba revivir a la chica para que formara parte de nosotros, pero sin su Sacred Heart me será imposible devolverla a la vida. Esa mujer Reinare la tiene y es posible que si se la devolvemos a Asia pueda regresar con nosotros, pero si Hine la mata la va a destruir junto a la Sacred Heart. El tono claramente preocupado de la presidenta y ver cómo había extendido sus alas para salir a intervenir puso a todos en alerta máxima. No obstante, un estruendo más fuerte acompañado de una lluvia de escombros los obligó a voltear nuevamente al campo de batalla, donde ahora el ángel caído yacía totalmente rota sin un solo cuerpo de su hueso sano, mientras que una sanguinaria Hine la veía como una simple basura. Lamentable, no eres más que un insecto incapaz de protegerse a sí misma dependiendo siempre del resto para sobrevivir como un asqueroso parásito. No me causa ningún orgullo acabar con ser despreciable como tú, pero al final de cuentas, esto no se trata de mi orgullo sino de hacerte pagar tu cobardía. Te hubieras ahorrado todo ese dolor si tan solo hubieras aceptado tu destino esa noche y morir con un mínimo de dignidad. Ahora te prometo que lo último que vas a sentir antes de tu muerte es la peor agonía que jamás hayas sentido.
aún elevada sobre el cráter. Ambas manos de la yokai se unieron sobre su cabeza, mientras que en medio de las mismas un orbe de energía violeta con el núcleo blanco se hacía más y más grande hasta apenas estar retenido por sus manos. No obstante, antes de que pudiera pensar en lanzar su ataque, Issei se elevó frente a ella con sus brazos extendidos a sus costados en clara señal de que no iba a dejar que lanzara su ataque. Sin embargo, y para creciente horror del resto de los presentes, el ataque no desapareció y por el contrario, comenzó a emitir un ruido de crepitar, mientras estática comenzaba a generarse a su alrededor al mismo tiempo que la mirada de la kitsune se hacía más peligrosa y sus ojos dorados brillaban en clara advertencia. Aún así, ninguno de los dos parecía estar dispuesto a retroceder en su decisión, aumentando la tensión de la situación. Al mismo tiempo, en un rincón más alejado del universo, un par de entidades divinas observaron todos los acontecimientos mediante un báculo, con uno de estos preocupado por la actuación del medio Saiyajin. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima.